ustedes, están con nosotros, su presencia está hoy aquí. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido tener un día en que nos podemos dedicar a Él, a contemplar su gloria, a amarle y a adorarle. Bienvenidos todos al culto presencial. Ya la gran mayoría de hermanos se han conectado a la presencialidad, y un saludo para todos los hermanos que se conectan a través del medio virtual de este sistema de Facebook Live. Entonces después de los saludos, vamos a dar inicio a nuestro culto al Señor, y les invito que hoy comencemos adorando a nuestro Señor a través del himno 16. Alma, bendice al Señor. Nos preparamos, nos disponemos de esta manera a darle un culto santo y agradable a nuestro Dios. Alma, bendice al Señor. Alma, bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, alma exalte y entona, y nos de honor y victoria. Alma, bendice al Señor, que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó de todo mal, te libró, porque su gracia es eterna. Alma, bendice al Señor, de tu vida la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Te pensó en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma, bendice al Señor por su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, será por siempre bendito. Nuestro amado Dios y Padre que habitas en las alturas, en el cielo de los cielos, sentado en tu trono de gloria y de gran majestad. El pueblo que tú has amado, el pueblo al que viste con misericordia y derramaste toda su gracia sobre nosotros, tu iglesia, tus redimidos, hoy, en virtud de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos con temor, con temblor, con gran reverencia, pero sobre todo, con la respuesta al amor que tú nos diste, porque tú nos amaste primero, y por el amor que nos diste, podemos ahora amarte y expresarte nuestro amor a través de este culto de adoración. Que mi alma te bendiga, Señor, que todo mi ser te glorifique, porque eres nuestro Dios. Aquí estamos delante de ti en esta mañana. Queremos exaltarte, adorarte con nuestros labios, cantando himnos, salmos y cánticos espirituales. Queremos alabarte con la lectura pública de la palabra. Queremos alabarte a través de nuestros diezmos y ofrendas,
Queremos alabarte a través de la celebración correcta del Santo Sacramento de la Santa Cena. Y también queremos alabarte con nuestro oír la predicación de la palabra de Dios. Pero Señor, ¿cómo un pueblo que ha pecado puede acercarse al Santo Dios? En primer lugar, el Señor nos ha dado su redención, el perdón de nuestros pecados. De manera judicial ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Pero de manera relacional el Señor dice que debemos acercarnos con un corazón contrito y humillado a reconocer nuestros pecados. Esta mañana venimos reconociendo que tú eres el Dios Santo y que ante el Dios Santo nosotros seríamos evaluados pecadores de no haber sido por la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, redimiéndonos por su preciosa sangre. Pero aún habiendo sido santificados por tu gracia, permanecemos con un pecado remanente. Ese pecado remanente no es agradable a nosotros, ese pecado remanente nos estorba, Señor. Ese pecado remanente ha de entristecernos, porque nuestro pecado es gravoso, ofensivo a ti, nuestro Dios, a ti, Señor Jesucristo, nuestro Redentor, a ti, Espíritu Santo, Consolador, que te ha placido hacer tabernáculo en nuestro ser. Por eso, con humildad, Señor, con reconocimiento de nuestra maldad, te decimos, perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Una vez más, algunos son pecados reiterados, pero tú eres fiel. Y tu palabra dice, nos ordena que nosotros debemos perdonar 70 veces 7 a nuestro hermano que pecare contra nosotros. Y la pregunta es, si eso perdona, si eso pides de un humano, ¿cuánto estás tú dispuesto a dar, Señor? Por eso podemos venir a ti con confianza, con certidumbre de fe y decirte, perdónanos por nuestros pecados. Pero no solamente perdónanos, Señor, sino también estamos expuestos para que tú obres en nosotros la fe y el arrepentimiento, para que vivamos para tu gloria, Señor. Padre, te damos gracias por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor que nos das al perdonar nuestros pecados de manera relacional y el privilegio que nos das de venir a tu presencia esta mañana a adorarte, a darte todo nuestro ser. En nombre de Jesús. Amén. De igual manera, como costumbre de nuestra iglesia, queremos interceder hoy por las iglesias Palabra de Gracia. Dos hermosas iglesias con las cuales el Señor nos ha permitido tener relación. La iglesia Palabra de Gracia en la ciudad de Ipiales, Colombia, Nariño, el pastor Gabriel Flores. Oramos, Señor, para que tú bendigas esta santa congregación, para que bendigas a esta iglesia tuya, Señor, a la que has amado en Ipiales. Y te suplicamos que tu luz y tu verdad brillen allí, que des sabiduría a nuestro amado hermano, el pastor Gabriel Flores, para que él pueda guiar al rebaño por el camino de vida eterna y edificarles en la fe y también predicar el evangelio para que muchos crean. De igual manera oramos por la iglesia Palabra de Gracia en Cochabamba, Bolivia. Allí el pastor Daniel, el pastor Jeremy Vilca y el pastor Alfredo Nogales han estado frente a esta obra, y te damos gracias por el buen ánimo que les has dado para levantar la obra misionera, la obra evangelística, la multiplicación de la iglesia. Te suplicamos que tú les soportes con la diestra de tu justicia y les bendigas con toda bendición espiritual y material en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Damos gracias al Señor porque nuestras oraciones son escuchadas y nuestros hermanos son bendecidos cuando nosotros oramos. De igual manera sabemos que otras iglesias están orando por nosotros. A Dios sea la gloria porque nos da el privilegio de orar. Bueno, y habiendo orado, ahora vamos a cantar himnos de alabanza. Y les invito a que vayamos al himno 336.
El himno 336 es un himno que nos lleva al reposo en Cristo. A veces estamos atribulados, acongojados, tenemos inquietudes en nuestro corazón y el Señor nos habla a través de los himnos de su obra maravillosa de consolación. Consolación no es solamente consolarnos en nuestro dolor, en nuestra aflicción. Consolación es soportarnos. La palabra consolación en griego es parakletos, lo cual significa sostén, el que ayuda a sostener. El Espíritu Santo nos sostiene. 336, en Jesucristo se halla la paz. Perdón, me equivoqué. Sí, pero este lo cantamos ya. Discúlpenme, alguien que me busque, en Jesucristo se halla la paz. ¿Qué número es? Ahí, esposa mía, en Jesucristo se halla la paz. Infortunadamente, no me di cuenta de este error, hermano. 366, bueno, en Jesucristo, sí, efectivamente, en Jesucristo se halla la paz. Es el himno que teníamos programado para hoy. Infortunadamente, no lo anoté bien. Himno 366, en Jesucristo se halla la paz. Amado Dios, ¿en quién hallaremos paz? ¿A dónde encontraremos paz, reposo para nuestro corazón, para nuestras fuerzas? En ti, solamente ti, tú eres el príncipe de paz. Y viniste a nosotros a establecer la paz. Primeramente la paz para con Dios. Pero también esta paz genera paz en nuestro diario vivir. En Jesucristo se halla la paz. Lo cantamos con gozo para ti, Señor. Amén. Los himnos que nos dirigen a estos fundamentos de fe acerca del Señor Jesucristo nos hablan del futuro glorioso preparado para los santos. Y les invito al himno número 565, un himno que nos habla hermosamente de la esperanza que tenemos los creyentes cristianos. Ha surgido en este tiempo de pandemia
un terrible temor a morir por el COVID. Hay hermanos que no van a la iglesia porque les da miedo que se contagien del COVID. Yo no quiero cometer suicidio espiritual, pero hermano, no tengo temor de que salir a la calle, que el COVID me tome y que el Señor use este medio para llevarme a su presencia. Debemos cuidarnos, sí, tener los elementos para guardarnos y especialmente para guardar a otros. Pero nosotros no puede haber el temor de la muerte, porque nosotros tenemos una esperanza mayor, una esperanza gloriosa. Y este himno nos habla de la esperanza gloriosa. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste sin esperanzas o con esperanzas falsas como el mundo tiene. Tú nos diste la esperanza ciertísima. Y nuestra esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y nuestra esperanza es Cristo, y Cristo vendrá por su iglesia, y habitaremos en Cristo, en las bellas mansiones que Él ha ido a preparar. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos permite regocijarnos en esta esperanza gloriosa. Bellas mansiones. Bellas gloriosas, tengo yo en el cielo, todas maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo, y el dulce canto que dolor y afán. Bellas mansiones, allá en la gloria, entre la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones, allá en la gloria, entre la vida, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto tengo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debe ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones, allá en la gloria, entre la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén. Podemos sentarnos, amados hermanos, y vamos a entrar a una parte importante, fundamental del culto también, que es presentar al Señor nuestros diezmos y ofrendas. Es importante porque el Señor determinó que así fuera, que formara parte del culto. Y si les digo que el Señor determinó que así fuera, es porque está en su palabra. Y hemos venido estudiando Hebreos capítulo 7, un texto neotestamentario que habla claramente sobre el diezmo, como una manera, un medio, un sistema que el Señor nos dio para adorar a nuestro Dios. Y vamos a ir a los versículos 1 y 2, Hebreos 7, capítulo 7, 1 y 2. Dice: este Melquisedec, rey de Salem,
y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham a su vez le dio la 10ª de todo, le dio el diezmo. El nombre de Melquisedec significa en primer lugar rey de justicia y además rey de Salem. Esto significa rey de paz. Amén. ¿Por qué consagramos como iglesia, consagramos nuestros diezmos y ofrendas? Porque Jesús, el Señor, es nuestro Rey soberano. No importa lo que los demás digan. En la gran mayoría de casas, en la gran mayoría de amigos suyos, les han dicho: ¿y usted le lleva el diezmo allá al pastor? Hermano, al mundo le disgusta que Jesús sea nuestro Rey soberano y que le rindamos nuestra adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Él es Rey. Y como Rey, Él gobierna su reino. Y su reino somos nosotros, la iglesia. Y a Él ha placido que su reino, su iglesia, tenga un sistema económico. Porque vivimos en un mundo que tiene un sistema económico. Y Dios es el economista perfecto. Y Él ha basado ese sistema económico en los diezmos y las ofrendas. Desde el Antiguo Testamento, pero es continuo para el Nuevo Testamento. Todo reino impone su sistema económico mediante impuestos. Es impuestos. O pagas o se te quita la casa. O pagas o se te quita el carro, se te quitan tus propiedades. Óigame, qué cosa tremenda con la DIAN. Yo creo que la DIAN sabe más de mí que yo mismo. La DIAN siempre sabe dónde está uno, cuánto tiene, hasta las migajas más pequeñas se lo sabe uno, que saben ellos que tenemos. Es el sistema económico del mundo que demanda los impuestos. En Colombia los impuestos son verdaderamente altos. Entonces, el mundo tiene su sistema económico mediante los impuestos. Y aquel que no siembra en el mundo en donde vive, en su nación, pues va a vivir un reino pobre, un reino mendigo. Y es lo que sucede en nuestras naciones pobres latinoamericanas, donde a la gente no le importa pagar sus impuestos, no quiere pagar impuestos, se molesta con los impuestos, los políticos se roban los impuestos, los gobernantes se roban los impuestos. Hay una injusticia social en este asunto de los impuestos. Pero ese es el sistema llamado mundo. Y en este sistema llamado mundo, ese sistema económico que no siembra en su nación, va a vivir una nación pobre, una nación mendiga, una nación subsidiada. Esa palabra subsidio es tan linda. ¡Ay! Me llegó el subsidio de coronavirus. Mensualmente me dan medio salario por el coronavirus. Y aún las empresas quieren el subsidio. Y pensamos que el subsidio es un regalo del lindo gobierno que tenemos. No, el subsidio sale de tu bolsillo. No creas. Pero al Estado sí le pagas. Al Estado sí le contribuyes. Tú vas al mercado y compras un frasco de aceite, te vale 15,000 pesos, pero eso estás pagando el 19% de impuesto, de IVA. Y ahí sí no dices nada, pero cuando vienes a traer el diezmo al Señor, ¡wow! Eso duele. En los países en donde la gente da para su país, para su nación, son países prosperados, países que tienen un sistema económico abundante, son países que prosperan. En los reinos en donde no hay conciencia económica, hay pobreza económica. Las finanzas del reino deben tener prosperidad. ¿Y esa prosperidad en dónde se basa? En lo que tú conscientemente das como adoración a tu rey. Quizás me he extendido hoy un poco más de lo normal. Pero es importante que nosotros conozcamos los principios del reino. El Señor no te obliga a pagar diezmos. La iglesia no es un cobrador de diezmos, ¿no? Por la gracia que el Señor nos dio, de una manera voluntaria, pero más que voluntaria, amorosa,
podemos consagrar de lo que el Señor nos ha dado para la prosperidad de su reino, para el avance de su reino, para la bendición de las gentes, del pastor, para la bendición de hermanos en necesidad y para bendición de un mundo necesitado del Evangelio. Porque llevar el Evangelio cuesta. Y a Dios le ha placido que se maneje a través de las finanzas, a través de los diezmos y las ofrendas. Sin embargo, las finanzas del reino de Dios son atacadas por el sistema llamado mundo. Y muchos hermanos son atacados en sus finanzas porque no han aprendido a apreciar el precioso don, el valioso don de diezmar y ofrendar para el reino de Dios. Podemos inclinar nuestro rostro y consagrar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Amado Dios, Rey Celestial, tú eres Rey de justicia, Rey de Salem, esto es Rey de paz. Eres Rey soberano de toda tu creación, pero muy especialmente Rey soberano de tu pueblo. Hoy consagramos estos diezmos y ofrendas a ti porque reconocemos los principios de tu reino y la orden de nuestro Rey. Y como pueblo que ama a su Rey, pueblo que bendice el reino, en el nombre de Cristo Jesús acepta esta consagración y bendice a cada persona que con generosidad y abundancia está sembrando en el reino para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Muy bien. Mientras nuestro amado hermano toma las ofrendas, vamos a ir al texto bíblico y pasamos ya a la predicación de la palabra. Continuamos con nuestro texto en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, y vamos a ir nuevamente de los versículos 47 a 56. Puestos en pie, vamos a disponernos en oración para recibir fervientemente la palabra del Señor. Con el mismo fervor que hemos cantado, con el mismo fervor que hemos orado y con el mismo fervor que hemos presentado nuestros diezmos y ofrendas, vamos a escuchar la palabra de Dios. Amado Rey, nuestro Señor y Dios, el Dios que habla a su pueblo, hoy has congregado a tu iglesia para que escuchemos tu palabra. Y tu palabra es poderosa. Tu palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. Tu palabra nos confronta para que miremos nuestro pecado, nos arrepintamos y vengamos a ti para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te pedimos que a través de la exposición de tu palabra, este siervo tuyo sea fiel, para que los hermanos seamos edificados. Y oramos, Señor, para que en tu gracia, en tu fidelidad, llames al pecador al arrepentimiento y a la fe y reciba la gracia salvífica. Como siervo tuyo me consagro a ti, Señor. Obra en mí, gobierna mi vida para que yo sea fiel a la exposición de la Santa Escritura y no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, para que en primer lugar tú seas glorificado, pero para que en segundo lugar la iglesia no llegue a ser mal dirigida, porque sobre mí recaería el peso de tan grave pecado. Ayúdame, Señor, asísteme por tu Espíritu Santo para exponer fielmente tu sagrada Escritura. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice el Espíritu hoy a su iglesia. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: al que le dé un beso, ese es. ¡Arréstenlo! Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús.
En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Palabra de Dios. Amén. Este texto es realmente impactante. Y uno de los detalles más llamativos, y quizás por eso es el primero que tomo para meditar en toda esta porción bíblica, es que el relato nos muestra algo verdaderamente reprobable, algo asqueroso, y es la traición de Judas. ¿Cuántos de ustedes han sido traicionados? Cierto que nosotros vivimos en un mundo amañado, enamorado de la traición, aún entre la iglesia, pero esto es un pecado aborrecible. Me impacta cómo Judas viene al Señor después de haber maquinado todo y de estar vendiendo al Señor Jesús por 30 monedas, que 30 monedas no era nada, hermanos. No fue una gran suma que haya recibido Judas, no, para nada. Era el precio del salario de un día. Era como si hoy dieran por el Señor Jesús, creo que son 60,000 pesos. No, como 35,000 pesos o algo así. Nada. Y viene el Señor y lo saluda. ¡Ay, Señor, ¿cómo estás? Y le da un beso. El famoso beso de Judas. Y esto es lo que él había acordado para aprender al Señor. Es que los que venían a aprender al Señor no lo conocían. No lo conocían, y esto también me asombra. ¿Cómo que no lo conocían y se prestaron a una artimaña fraguada por Judas y los ancianos judíos de prender al justo? Y eso es lo que hace la gente cuando una turba alzada: ¡vámonos contra fulano! ¡Hay que acabar con ese fulano! Sin hacer una investigación previa. Solo porque un loco agarró y dijo: hay que acabar con ese. Entonces, él les da la señal. Porque como no lo conocían, dicen: mira, que yo a ese enganchenlo, se lo lleva. Ese es, y rápido. No sea que la turba venga y acabe con el asunto. Pero ¿saben qué es más impactante ahí? La respuesta que el Señor le da. O la forma como el Señor responde a esta miserable traición. Y eso es lo que vamos a meditar en el sermón de esta mañana, que se titula La traición del amigo. La traición del amigo. Y en el sermón de esta mañana meditaremos en ese maligno acto de traición, contemplándolo en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver el carácter del traidor. El carácter del traidor. Y tenemos que estudiar el carácter del traidor para saber por qué traicionó al Señor. No es una cosa sencilla, hermanos. O sea, traicionar al Señor es un acto horripilante. En segundo lugar, vamos a ver la actitud del traidor. Y en tercer lugar, vamos a contemplar la compasión de Jesús para con el traidor. Veamos pues el primer aspecto de la traición que nos presenta el Espíritu Santo, y es el carácter del traidor. Para conocer la razón por la que Judas traicionó al Señor, tenemos que irnos más que a su acto, a su carácter. Y generalmente pensamos que alguien se convierte en pecador porque cometió un pecado. Por ejemplo, Pedro se robó una gallina.
Y cuando Pedro se robó la gallina, se convirtió en ladrón. No, eso no es así. Pedro robó la gallina porque él es ladrón, naturalmente. Lo mismo sucedió con Judas. Judas se convirtió en traicionero cuando traicionó al Señor Jesús. No. Judas en su naturaleza era traicionero, y por ser traicionero traicionó al Señor Jesús. Judas era traidor por naturaleza. Judas tenía la naturaleza de Adán. Y saben que Adán adquirió la naturaleza pecaminosa ¿cuándo? En el Edén, cuando traicionó a Dios. No porque se hubiera comido una manzanita, porque el diablo quiere pintar de color rosado al pecado. No, que fue lo que hizo nuestro padre Adán: traicionar a su Padre Dios, quien le había dado todo. Lo había hecho virrey de todo el reino. Sin embargo, él prefirió escuchar la voz de la serpiente, obedecer a la serpiente, porque le estaba brindando una gran oportunidad. Si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios. Y el corazón de Adán y Eva se transformó, se corrompió inmediatamente y traicionaron a Dios. Quisieron bajarlo de su trono para ponerse ellos arriba, cosa que por supuesto no lograron. ¿Cómo va la criatura a derrocar al Creador? Imposible. Y ahí queda esa naturaleza de Adán, ser traidores. ¿Por qué somos traidores? ¿Por qué tú eres traidor? Porque ahora no me vas a venir a decir, pero yo no soy traidor. No, sí, tú sí eres traidor. Eres traidor contra Dios. Eres traidor contra su iglesia. Eres traidor contra tu familia, tus amigos, con esos seres que tanto amas. Que, yo amo a mi novia. No, también eres traidor con la novia. Porque es una naturaleza que traemos de Adán. Y esa era la naturaleza que traía Judas. El primer aspecto del carácter de Judas que debemos meditar es que naturalmente él era un traidor. Él había acompañado al Señor Jesús por 3 años. Había caminado, el Señor lo llama su amigo. Judas anduvo con Jesús, pero ¿saben una cosa? No estuvo con Jesús. Estuvo contra Jesús. Y la traición no surgió de un momento a otro. La traición no surgió porque de un momento a otro él analizó las cosas y dijo, no, yo ya no quiero seguir a Jesús, lo voy a vender. Tampoco surgió porque vinieron los ancianos de los judíos y le dijeron, oiga Judas, usted que está allá con él, tráiganoslo y le damos una recompensa. La traición surgió de un corazón no regenerado. Surgió del corazón de un incrédulo. Aquel que traiciona es porque todavía tiene un corazón incrédulo. El segundo aspecto que nos muestra el Espíritu Santo sobre el carácter de Judas es que al no haber sido regenerado, él tenía la identidad de su papito el diablo. Él era enemigo de Dios, enemigo del Señor Jesús. Y por eso él se opuso en repetidas ocasiones al Señor. Estuvo en contra del Señor. Por lo menos cerca de un año atrás, él ya había mostrado su carácter de traidor y el Señor Jesús lo había desenmascarado. Juan capítulo 6, 64 y 6, 70 y 71. El Señor Jesús estaba predicando y de pronto le dicen, mira, la gente se va. Esta enseñanza es difícil de aceptar, no de entender, de aceptar. A la gente no le gustaba lo que enseñaba el Señor Jesús. No lo aceptaba. Y el Señor Jesús les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, ¿pero a dónde iremos si solo tú tienes palabras del vida eterno? Y el versículo 64 dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen.
es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Versículos 70 y 71. El Señor les dice: ¿no los he escogido yo a ustedes los 12? Repuso Jesús: no obstante, uno de ustedes es un diablo. Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Ahora vamos a ir a Lucas capítulo 22 versículo 3. Lucas 22, 3. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los 2, al que llamaban Iscariote. Y vamos a ir a Juan capítulo 3 versículo 2 y luego, Juan capítulo 13 versículo 2 y luego Juan 13, 27. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Para qué? Para que traicionara a Jesús. Y versículo 27. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. ¿Qué vemos en el carácter de Judas? Que tenía un contubernio, tenía una sociedad, tenía una estrecha amistad. ¿Con quién? Con su papito, el diablo. Eso fue claro. Judas no actuó como actuó. Judas no hizo lo que hizo porque de pronto apareció algo ahí. El diablo vino y lo zarandeó y lo hizo pecar. No. Él ya era un pecador, él ya era un prisionero y tenía una fuerte relación con el diablo. Ahora, recordemos aquel incidente en la casa de María, la hermana de Lázaro. Hacía unos días, 6 días antes, María ungió al Señor con un perfume finísimo. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos meditando en esto? Y vamos a leer allí en Juan capítulo 12, 4 al 6, a ver qué nos dice el Señor acerca de lo que sucedió con Judas. Dice: Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó respecto de la ofrenda que le estaba dando María al Señor. Oiga, ¿y por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? ¡Ay, tan tierno! ¡Ay, tan misericordioso con los pobres! Pero el Señor dice en el versículo 6, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que había en ella. El carácter de Judas era evidente en la palabra. Lo difícil era que no lo traicionara. Judas era un hombre codicioso, como lo vemos en el versículo 6. Y él siguió al Señor Jesús no por vocación, no por el llamado que le hizo el Señor. El llamado, yo creo que es el llamado más importante que alguien pueda tener, el llamado a ser uno de los apóstoles del Señor. Judas no siguió al Señor por el llamado o por la vocación. Judas siguió al Señor por los beneficios que le traería Jesús si él hubiese ocupado el trono de Israel. Lo que él quería era estar allá en la cúpula del gobierno del nuevo rey. Judas nunca vio al Señor Jesús como Dios, como Rey soberano y eterno. Lo vio como un simple gobernante para Israel. Algunos comentaristas opinan que esto fue lo que colmó su perversión, que Jesús no daba muestras de tomarse el poder por las fuerzas. No veía ejércitos por ningún lado, no veía nada. Dios, estoy perdiendo el tiempo con este Jesús, estoy perdiendo mi tiempo porque yo no veo nada. ¿Cuándo es que yo voy a ser ministro de economía, ministro de finanzas del Israel glorioso que va a venir? Yo no veo eso, entonces mejor voy y lo vendo por 30 monedas. Un cuarto aspecto del traidor es que era un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, dice la palabra. Divagaba en medio de 2 aguas.
Él odiaba a Jesús, pero seguía junto al Señor. Es tremendo esto. Él odiaba, él no amaba al Señor Jesús, pero seguía con el Señor Jesús. A ver qué pasaba. Era un hombre de doble ánimo. Fue a los ancianos y se mostró como enemigo de Jesús. Pero más tardecito se fue a participar de la cena de la Pascua con el Señor Jesús y sus discípulos. Ni era chicha, ni era limonada. Y después de estar con el Señor Jesús ahí, sí, maestro, y lo que tú digas, y sí, yo estoy contigo, entonces él sale corriendo a traicionarlo. ¿Y cuál es la señal que le da? Un beso. Y esa palabra beso, allí en el griego, significa amor. En otras palabras, le estaba dando un beso de amor. Pero la pregunta es, ¿un beso de amor que odia? Era un contraste, era una traición. Era un hombre que vivía en dos aguas. Un hombre que tenía doble ánimo. Y recibió 30 monedas, fruto de su traición. Pero, ¿y qué hizo con las 30 monedas? Ya no le gustó y se fue a devolverlas al templo. ¿Qué nos muestra esto del carácter de Judas? Era un niño caprichoso. Era un niño caprichoso que no estaba contento con nada, por eso andaba en medio de dos aguas. Por eso era un hombre de doble ánimo, no tenía constancia en todos sus caminos. ¿Y cuál fue el resultado? Como no se satisfacía con nada, se suicidó. El carácter de Judas Iscariote nos deja algunas enseñanzas. La primera enseñanza que debemos aprender del carácter de Judas Iscariote es que aunque una persona, cualquier persona en la iglesia, puede ser tú mismo, puedo ser yo, podemos ser aparentemente piadosos sin haber sido regenerados. Yo mismo puedo parecer piadoso sin haber sido regenerado. Y finalmente, ¿qué haría yo? Traicionar al Señor. En la iglesia encontramos a muchos que se dicen ser cristianos y que no han nacido de nuevo. Muchos dicen estar con el Señor. Ay, yo estoy con el Señor, no, lindo los cultos y todo. El pastor sí regaña, pero bueno, hay que ir. A eso aprende uno allá cosas bonitas. Y dicen, no, yo estoy con el Señor. Pero en realidad están contra el cuerpo del Señor, que es la iglesia. O sea, están contra el Señor presente. Y el Señor presente es la iglesia. Ahora, algunos aseguran seguir al Señor, pero lo que siguen son sus beneficios. Y eso sí que hoy pulula en nuestro medio. Venga por su milagro. No venga a conocer a Jesús, no venga a amar a Jesús, venga por su milagro, venga por lo que le pueda dar el Señor Jesús. Algunos aseguran ser fieles al Señor, pero en realidad son gentes de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. Algunos pretenden ser creyentes, pero dan rienda suelta a sus caprichos. No se acomodan con nada, critican a la iglesia, critican al pastor. Ay, no, ese sermón que predicó hoy el pastor, qué maluco. ¿Cómo acusó a la pobre gente? Ay, no, qué pereza. Ay, esos signos que cantan allá. Ah, no, a mí me gustan las canciones esas que cantan por la emisora, o con esa orquesta que hay en tal iglesia, o tal cosa. Y van allá y dicen, ay, no, yo prefiero aquella otra. Hoy son presbiterianos, mañana bautistas, pasado mañana carismaniáticos, y así.
Van saltando de salto en salto porque nunca se satisfacen en sus caprichos. Entonces se convierten en personas de doble ánimo. ¿Y cuál es el final de las personas de doble ánimo? Se suicidan. Se suicidan espiritualmente. O sea, ¿para qué ir a la iglesia si yo puedo recibir el culto por internet? Sí, hermanos, cometen suicidio espiritual porque son como Judas, gente de doble ánimo. Y esto me conduce a examínate, hermano, examínate tú. ¿Eres un verdadero cristiano? ¿O al ser confrontado con la palabra muestras algunas características del traidor? El Señor nos dice que examinemos nuestra fe para ver si verdaderamente somos de Cristo. Examínate. Esto me lleva al segundo punto. El Espíritu Santo nos muestra ahora la actitud del traidor. Versículo 49. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí, le dijo, y lo besó. La actitud de una persona evidencia su carácter. La actitud exterioriza el interior. El hacer es consecuencia del ser. El árbol se conoce por sus frutos. Y Judas traicionó al Señor porque era un traicionero, ya lo había argumentado. Pero Judas no podía actuar como creyente, porque en realidad era un incrédulo. Quizás actuó por un tiempo como creyente, fingió ser un creyente, pero finalmente se desenmascaró. Finalmente mostró el cobre, evidenció su naturaleza pecaminosa. Judas era un incrédulo. Y eso fue lo que mostró. Y era incrédulo porque a pesar de estar junto al Señor Jesucristo por 3 años, escuchar sus enseñanzas, ver sus prodigios y maravillas, pero por sobre todo recibir su inmenso amor. Judas jamás creyó en Jesús como Señor y Salvador. Él predicó el Evangelio sin vivirlo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús los envió a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios? Y todo eso hizo Judas. La palabra no dice 11 lo hicieron y Judas no lo hizo. No, el Espíritu estaba con Judas. Y el Espíritu obró sobre Judas. El Espíritu amó a Judas también. Judas repitió como lorito las oraciones. Y él repitió como lorito la confesión de fe de Mateo 16, 18. De Mateo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Judas no lo creyó. Judas permaneció muerto en sus delitos y pecados. Judas pudo ver la transformación de miles de personas, pero él no recibió la transformación suya. Y ¿saben una cosa? Eso puede suceder en la iglesia. Eso puede suceder contigo. Puedes escuchar las mejores predicaciones, pero si tu vida no está sometida al Rey Soberano, jamás vas a recibir la transformación que te corresponde por la palabra. Judas evidenció su naturaleza de ser hijo del diablo, actuando como la serpiente, siendo rastrero, frívolo, calculador. Por eso el Señor le puso ese renombre o remoquete a Satán, la serpiente antigua, porque tiene el carácter de serpiente, rastrera, fría, calculadora, ataca por la espalda. Y así como la serpiente obró en el Edén, fingiendo amistad con la mujer, para luego clavarle el veneno ponzoñoso del pecado, también Judas, como la serpiente, se hizo amigo de Jesús. Le siguió, aparentó sinceridad para luego ¿qué? Clavarle la ponzoña de la traición. Sin embargo, el Señor Jesús ya le conocía y no iba a ser engañado. Eva pudo ser engañada, pero Jesús no. Y el plan del enemigo fracasó. Finalmente esa traición de Judas obró para cumplimiento de los planes de Dios, porque dice, versículos 54 y 56, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder?
56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Judas no era inconsciente de lo que estaba haciendo. Él no era ingenuo. Él fue astuto y organizó todo conforme a las artimañas de Satanás. Él fue un esbirro de las tinieblas. Él fue una marioneta de Satanás. Otro aspecto de la actitud de Judas es que él es hipócrita. La palabra griega para hipócrita define a los actores de teatro que se ponen máscaras para representar su papel. Así Judas se ponía las máscaras. Se puso la máscara de buen discípulo, fiel seguidor del Señor Jesús. Se puso la máscara de buen amigo de los apóstoles. Pero también se puso la otra máscara, la de judío fiel, la de buen patriota, para ir a entregar al maestro. La actitud de Judas fue la de un espía que conoce los secretos de su nación y luego se voltea de bando y va y vende esos secretos al enemigo. ¿Quién sabía que el Señor Jesús estaba en el aposento alto? Judas. ¿Quién sabía para dónde iban a ir después del aposento alto? Judas. ¿Quién sabía que Jesús estaba en Getsemaní? Judas. ¿Quién sabía que solo estaba con los 12? Judas. Él tenía toda esa inteligencia. Y eso, así como él lo sabía, fue y se lo dio a los enemigos del Señor, a sus amigos, los ancianos religiosos. ¿Para qué? Para que fueran a aprender al Señor. Pero también fue una actitud codiciosa. Judas siempre buscaba lucrarse. ¿Qué ganancia llevo yo allí? Hoy en día se conoce como el famoso CDY. ¿Y cómo voy yo? ¿Cómo voy yo en esa? ¿Cómo me lleva? Pastor, aquí tengo un maletincito. Hay que llevar un billetico. No es sino de aquí a Bogotá o de aquí a Panamá. Usted lo lleva. ¿Y cómo voy yo? No, ahí se gana usted. Vamos a darle a usted $5,000. ¡Wow! Es un buen billete. Vendido por unas monedas. Pero eso también lo hacen los fieles, los santos. Mucho cuidado. Algunos buscan lucrarse de la fe. ¿Cómo gano yo creyendo en el Señor? ¿Y qué gano yo si doy los diezmos a la iglesia? ¿Qué me reporta a mí? Bueno, ya hemos visto algunas de las actitudes, pero vamos a ver la peor de las actitudes. La peor de las actitudes fue su obstinación, su terquedad. A pesar de que el Señor lo evidenció varias veces, desde ya vimos hacía casi un año, él se resistió a pensar que Jesús, siendo Dios, conocía perfectamente quién era él. Judas pensó en mimetizarse entre los 12 y nunca ser descubierto. Hasta se sentaba al lado del Señor Jesús, pero falló. El Señor, tarde que temprano, evidenciaría su pecado y le expondría su corazón. Hermanos, estas actitudes de Judas han de llevarnos a confrontarnos con nuestras actitudes. ¿En qué áreas de tu vida estás actuando como actuó Judas, como un impío? Eso debemos revaluarlo. Una de las graves tristezas que me da como pastor y como iglesia debe darnos es esos malos testimonios que dan hermanos que, llamándose cristianos, viven como impíos. Al domingo van muy lindos con la Biblia debajo del brazo, voy a culto y me voy con mi linda familia, la linda familia ahí detrás como borregos. Y apenas sale del culto, ay pastor, hermano, pastora, ¿cómo está? Y a todo. Pero cuando llega a la casa, mi hija, bájese del trono porque se le acabó el reinado, a cocinar, a lavar, a limpiar. El reinado, ¿verdad? Mientras estamos en la iglesia. Ahora es esclava mía. O a los hijos maltratándolos. Somos más falsos que una moneda de cuero. Peor que Judas a veces.
¿Cómo actuamos en nuestro trabajo? Ay, voy a coger esta hojita, no es una hojita, o dos, o 10, para llevar a la casa. Es que la niña tiene que hacer tareas. O este lapicero, nadie se va a dar cuenta del lapicero. Ay, ¿qué importa si me tomo 15 minutos más de almuerzo? O si me quedo tomando cafecito con los amigos, no 15 minutos, sino media hora en el espacio de Coffee Break. ¿Y qué importa? Si alguien vino a pagar y nadie se dio cuenta, yo puedo embolsicarme el billetito. ¿Qué importa? Sí, hermanos, muchos cristianos obran así. ¿Y qué importa si el vecino me fió y no le pago? Eso el pastor no se va a dar cuenta. Hermano, ¿qué actitud tienes de impío? ¿En qué áreas de tu vida eres hipócrita? Y te ponen las máscaras para que en la iglesia te veamos como el buen discípulo. Pero en semana eres otra persona. ¿Tienes aún la costumbre mundanal y pecaminosa de planear artimañas? ¿De mirar cómo tienes el se ve? ¿Acaso eres obstinado? Que a pesar de que el Señor te viene desenmascarando en un pecado, tú quieres seguir ocultando tu pecado. Es tiempo de dejar nuestra actitud de Judas para venir a tener la actitud de Cristo. Judas fracasó en sus intentos traicioneros. Con el Señor no se juega, hermanos. El Señor es generoso, amplio en misericordia. Su misericordia no se agota contigo. Eso dice su palabra. Y Él permite que por un tiempo tú juegues a ser Judas. Pero Judas solo hubo uno. Y el Señor le permitió a Judas ser Judas hasta que se ahorcó. Pero si tú juegas a ser Judas, a su debido tiempo Dios tratará contigo. O vienes quebrantado sobre la roca, o la roca va a caer sobre ti y te va a desmenuzar. ¿Cuál quieres? Este es un llamado al arrepentimiento. Ahora, habiendo visto los dos primeros aspectos, el carácter del traidor y la actitud del traidor, vamos a ver cómo trata el Señor Jesús al traidor. Para ello tenemos el subtítulo, la compasión de Jesús para el traidor. Y el Espíritu Santo nos dice en su palabra, versículo 50, amigo, y hago énfasis en esa palabra, amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? En Lucas 22:48 el pasaje paralelo dice, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? La palabra Hijo del Hombre era algo que desde Daniel el pueblo de Israel conocía, era la señal, era el nombre con que se iba a denominar el Mesías. El Mesías sería llamado Hijo del Hombre. Y era una de las formas, o es uno de los nombres de Jesús, Dios. En otras palabras, Judas le estaba diciendo, el Señor Jesús le dijo a Judas, Judas, ¿con un beso pretendes traicionar a Dios? En medio de las circunstancias más difíciles en las que se evidencia la naturaleza humana y el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo, en esta frase brilla una hermosa manifestación de su naturaleza divina y de su estado de exaltación. Y es la compasión que el Señor tiene para con el traidor. La gente se pregunta si el Señor Jesús sabía que Judas le iba a traicionar. Y si el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, entonces ¿para qué lo llamó a ser apóstol? Y si el Señor Jesús sabía que lo iba a traicionar, ¿por qué no lo retuvo en su pecado? Pero quizás la pregunta más inquietante que a veces nos hacen es si Judas era predestinado para traicionar a Jesús. Bueno, pues hermanos, así como conocimos la traición de Judas por su carácter, ahora veremos la compasión de Cristo por su carácter y le daremos respuestas a estas preguntas. En primer lugar, tenemos que ver que Jesús es Dios.
Jesús es Dios, una persona de la Trinidad. Y como Dios, una persona de la Trinidad, es eterno, omnisciente, omnipresente, justo, pero también misericordioso. Es claro que Jesús sí sabía que Judas iba a ser el traidor. Salmos 41:9. Salmos 41:9. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto zancadilla. Y esta semana, en el día de la oración, en la noche de oración, estuvimos viendo Salmo 55, 12, 14. El Señor nos lo presentó previamente. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Wow. Aquí nos detalla quién era Judas para el Señor. Un amigo, a quien lo unía una bella amistad. Jamás el Señor Jesús tuvo un acto contra Judas. Jamás lo humilló, jamás quiso hacerle daño. Siempre lo evidenció, claro que sí. Ahora, el Señor Jesús no escogió a Judas, ni lo llamó para que lo traicionara. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 16. Marcos 3, 13 al 16. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles. ¿Para qué los nombró? Para que lo acompañaran. ¿Qué buscaba Jesús en sus 12 apóstoles? Compañía. Que estuvieran con él, dice la versión Reina y Valera. Para que estuvieran con él, no contra él. El Señor Jesús no llamó a Judas para que lo traicionara, lo llamó para que estuviera con él. Y al estar con él, enviarlos a predicar. Y al estar con él, darles autoridad para expulsar demonios, no para someterse al demonio. ¿Ven lo que sucedió con Judas? Al igual que los otros 12, Jesús escogió y llamó a Judas para que fuera un apóstol y para que estuviera con él. Pero como ya lo vimos, fue la naturaleza y el carácter de Judas, por ser dominado por las tinieblas y ser hijo del diablo, que Judas prefirió estar contra Cristo y renunció a su apostolado. El carácter de Cristo como Dios es que Él es fiel. Dios es fiel, Jesús es fiel. Al contrario de Judas, que era un traicionero, Jesús permaneció fiel a las promesas del Evangelio que durante 3 años le había enseñado a Judas. Y hasta el último momento le dio la oportunidad de arrepentirse de su pecado y de rendirse a Cristo para su salvación. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino su arrepentimiento, dice la palabra del Señor. Oh, hermanos, si quieren los indoctos acusar al Señor Jesús de que Dios predestinó a Judas para ser traidor, están bien equivocados. El carácter de Judas era naturalmente traidor, y a pesar de haber estado con el Señor Jesucristo, o haber acompañado al Señor Jesucristo, él nunca quiso estar con Cristo, sino que quiso estar contra Cristo. Y mira el amor con que el Señor lo trata. Le dice: amigo, mi compañero. En nuestro idioma paisa hoy en día, parcerito. Para aquellos que tratan con: oh, llegó mi parcero. Es una expresión de amor. Así fue la expresión de amor del Señor Jesús. Judas traicionó al Señor Jesús con un beso, poniéndole la máscara hipócrita de amor, llevando odio en su corazón. Pero el Señor, con sus palabras firmes pero tiernas, le dice: amigo,
¿a qué vienes? El Señor Jesús esperaba que hasta aún en el último momento Judas considerara su pecado y se arrepintiera. Ahora, no era la primera vez. El Señor Jesús le advirtió que ya le conocía su corazón de pecador. Le desenmascaró sus planes. Le evidenció de una manera general, sin avergonzarlo. Juan 6:64. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen, ya lo hemos visto. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Y 70:71. No los he escogido yo a ustedes 12, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Y Lucas 22, 21 y 22. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. Lo único que le faltó decir es, vas a ser tú, Judas. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Judas, mucho cuidado con lo que vas a hacer, porque ay del que me va a traicionar, le va a ir muy mal, eternamente en el infierno, y allá el diablo no será su papito. Oh, terrible lo que le va a esperar al que me traiciona. Pero Judas, no quiero escuchar eso. Juan 13:19-21. No me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¡Qué advertencia del Señor! El que me recibe a mí recibe al Padre que me envió. Judas, ¿quieres recibir al Padre? Recíbeme a mí. No me traiciones, recíbeme. Una y otra vez el Señor le evidenció esos planes malévolos, y Judas no escucho. Juan 13:26. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, contestó Jesús a Juan, ese va a ser el que me va a traicionar. Y acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Judas, tú eres el traidor. Arrepiéntete. El Señor Jesús fue fiel, pero Judas fue terco. Judas se negó a reconocer su pecado y acudir a Cristo para recibir su gracia. Aún en el momento final, después de que Judas le entregaba con el beso traidor, Jesús le dice: amigo. Y le hace caer en cuenta: ya me traicionaste, pero aún tienes una oportunidad. Yo soy tu amigo. No importa lo que has hecho, arrepiéntete, ven a mí, ven conmigo, deja de estar contra mí, ven conmigo y vas a obtener el perdón. Eso es lo que quiere decir ese amigo. Este pasaje nos reconfirma la compasión del Señor Jesús por nosotros. Fuimos escogidos por su gracia, salvados por su entrega voluntaria, perdonados todos nuestros pecados mediante su sacrificio, y a pesar de toda su bondad, persistimos en pecado, persistimos en engañarle, persistimos en traicionarle, y Él todavía se te acerca y te dice: hijo mío, amado mío, amigo mío, ¿qué es lo que estás haciendo contra mí? Pero sabes, a pesar de lo que hayas hecho, aún tienes mi perdón. Arrepiéntete, corre de nuevo a mí. Amados, que el Señor encuentre en ti un corazón contrito y humillado, que permanentemente se refugie en Él. Habiendo contemplado los tres aspectos que íbamos, o que estuvimos meditando esta mañana: el carácter del traidor, la actitud del traidor y la compasión de Jesús para con el traidor, lleguemos a una conclusión.
En este pasaje hemos contemplado la traición más vil de toda la historia. Y hemos comprendido que Judas traicionó al Señor porque era un traidor, porque en él prevaleció su naturaleza de pecado y fue gobernado por las tinieblas. El diablo entró en él y lo usó como un instrumento de muerte contra el ser más hermoso, más bondadoso y más misericordioso que Judas pudo haber conocido. Este Judas es un ejemplo a imitar. Pero también nos enseña la gracia y misericordia del Señor. Aunque en nosotros también hay un Judas, siempre Jesús estará diciéndote: amigo, a pesar de que pecaste, yo sigo siendo tu amigo. Arrepiéntete. Llegamos a algunas aplicaciones prácticas. Podemos mirar que las consecuencias del pecador, las consecuencias del traidor son funestas. Que el pecado es traición a Dios y que conduce a la perdición total, y esa perdición total es en el infierno. Y por esta razón me permito llamar a todo aquel que aún no se ha rendido a Cristo, a todo aquel que está contra Cristo. Y quizás no lo hagas de una forma explícita, pero todo aquel que no ha creído en Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador es un pecador y tendrá el destino final de Judas, la muerte eterna en el infierno. Eres un pecador y has traicionado a Dios, por tanto tu única esperanza es el infierno. Pero Dios, que rico en misericordia, hoy te ha mostrado que en Él hay salvación. Hoy te ha mostrado que a pesar de lo traicioneros que somos, Él derramó su gracia. Él, siendo Dios, se hizo hombre para morir en la cruz y pagar la traición de todos los traicioneros. Él, siendo el único fiel, se hizo a sí mismo un pecador para pagar el precio por todos los pecadores. Por eso hoy el Señor te llama. Por eso hoy el Señor te extiende su misericordia y te dice: ven. Ven a mí, porque yo sí puedo perdonar tus pecados. Y yo puedo transformar tu naturaleza pecaminosa en una naturaleza santa. Yo te puedo transformar del más vil traidor al más hermoso amigo fiel. Corre a Cristo. Corre a Cristo, arrepiéntete, recibe a Cristo como tu Señor y Salvador y vivirás el gozo de la vida eterna. Y a los hermanos, digo yo, cuidado con tu corazón. Aún puede haber un Judas dentro de ti. Aún puedes estar haciendo cosas de Judas. Y siempre vas a tener dos caminos. El de Judas, impulsado por el diablo a traicionar. O el camino de Cristo, lleno de gracia y amor, y siempre dispuesto a perdonar. Y finalmente, a la iglesia. Debes saber que como creyente llevas impresa la identidad de Cristo. Y una evidencia de tu vida nueva es que amas la fidelidad de Cristo y aborreces la traición de Judas, la traición de Satán. Solo a Dios sea la gloria en su iglesia. Y que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia fiel que aborrece la traición y que ama al Señor de todo corazón. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias, porque hoy hemos podido escuchar tu palabra. Hoy hemos podido escuchar tu reprensión. Hoy hemos sido confrontados con el pecado, pero también se nos ha expuesto la maravillosa gracia, la generosa gracia de nuestro Señor, que salva a los más viles traicioneros, que a pesar de haber sido enemigos de Dios, Él salva al pecador. Y te damos gracias porque nos muestras tu infinita gracia. Te damos gracias porque
Tú no permitiste que fuéramos como Judas. Y tú nos estremeciste por el poder del Espíritu Santo para ser salvados. Y no caer en el pecado eterno de Judas. No creer en Cristo. Suicidarse y recibir el castigo eterno. Por tu gracia, el Espíritu Santo nos ha dado en creer en Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el que fue a la cruz a morir por nuestros pecados, darnos salvación e insertarnos en la familia de Dios y darnos una nueva naturaleza, una naturaleza de amor, una naturaleza de fidelidad, una naturaleza divina. Somos participantes de la naturaleza divina y te damos gracias porque a través de este sermón hemos podido descubrir esto, que en ti y solo en ti se halla la inefable gracia de amor y que la hemos recibido, pero como dice tu palabra, que tú viniste y que trajiste gracia sobre gracia y que de tu plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Bendito seas por siempre, Señor, y que hagas de tu iglesia ríos de agua viva, una iglesia fiel a ti, una iglesia que aborrece la traición. A tu nombre la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, damos gracias a todos ustedes y que sean bendecidos y guarden la santidad al Señor. Nos vemos miércoles 9 de la noche, próximo domingo 10 y 15 de la mañana. Hasta pronto. Chao, chao.